Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección de Aprendiendo Vue. En esta ocasión vamos a hacer llamados de datos de una API. Vamos a consumir datos de una API, para esos datos posteriormente pintarlos en nuestro formulario, bueno, o en nuestro componente. En este caso, pues este es un sistema que estamos tomando para hacer estas cápsulas, que es SM4, que es un sistema que se está desarrollando en Vue y Laravel. Y aquí estamos haciendo todo este proceso. Entonces, ya lo hemos visto en secciones anteriores, tenemos nuestras acciones, vamos a dar editar datos de formulario y acá queremos cargar los datos que queremos editar de nuestro ID del formulario y pues también cargar los tipos de formulario. Esto ya lo hemos aprendido en secciones anteriores. Esto es un componente, una página, y esto es un componente que trae este formulario. Este formulario donde se llenarán los datos. Listo. Tenemos directamente nuestro código. Entonces aquí tenemos nuestro componente, que es ID for component, es el que estamos viendo en pantalla, que es pues el nombre del formulario, el tipo, fecha de apertura y fecha de cierre. Vamos a manejar esos 4 datos inicialmente. Como pueden ver, esto es un template normal, está hecho en Bootstrap, normal. Lo que vamos a hacer es, primero, pues cargar aquí los tipos de formularios, que también se llaman desde una API, y también los datos del formulario teniendo en cuenta el ID. Este componente recibe un props, que es el ID del formulario. Eso también ya lo explicamos en sesiones anteriores. Si no lo saben, pues pueden revisar la sesión anterior, que es un props, cómo llega hasta acá. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es el tipo de formularios. Listo. Entonces, vamos a crear un dato, ¿sí? Una variable que se llame types4. Yo le puse ese nombre, puede ser cualquier nombre, ¿sí? Y lo vamos a poner así como un JSON vacío, aunque esto pues al final será un array, o así como un JSON vacío. Lo importante es que vamos a tener una variable que debe recibir esos datos, ¿sí? Que posteriormente lo vamos a recorrer acá. Ahora lo que vamos a hacer es crear un método. Vamos a crear un método pues que me llame esos tipos. Un método que va a ser get, pongámosle get tipos de formularios. Listo. Un método normal. Este método lo que va a hacer es conectarse a la API. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos haciendo uso de Axios. Axios pues viene con Vue. En este caso, como es Laravel y Vue, pues ya viene como integrado. Si algo también les pueden integrar, aquí revisemos rápidamente. Cuando se crea el archivo de app, acá podemos importar nuestra librería Axios y usarla, ¿sí? Entonces, dependiendo de la instalación de Vue, viene directamente con Axios o toca agregarla. Entonces, pero pues ya eso veremos en otras secciones, cómo se monta un proyecto en Vue desde cero, cómo hacemos esta integración de Vue con Laravel, ¿verdad? En este caso, concentrémonos en llamar datos. Entonces, get types4, acá vamos a hacer uso de la librería Axios, ponemos Axios y el tipo de dato que vamos a requerir, el método HTTP que se va a utilizar para obtener los datos. En este caso, como vamos solamente a traer datos, va a ser tipo get. Entonces, ahí decimos, vamos a hacer una petición a través de Axios tipo get. ¿Qué recibe como primer parámetro esto? La ruta a la que nos vamos a conectar. En este caso va a ser API/get times forms, ¿sí? Y después de la ruta ponemos punto ten, es decir, cuando me ejecute esto, obtenemos una respuesta, ¿sí? Y esa respuesta la vamos a procesar de la siguiente manera. Y así quedaría mi estructura de Axios. Lo más sencilla posible. Esto puede decir más parámetros, pero bueno, por el momento así, súper sencilla. Axios.get API get type4 y vamos a poner aquí un console log de la respuesta. De esa manera, cuando tenga la respuesta, pues me va a cargar acá, ¿sí? Vamos a mostrarla en consola para ver. Aquí me debería cargar los tipos de formulario. Paréntesis, aquí como pueden ver estoy haciendo un llamado a la ruta directamente, teniendo en cuenta que ese es un proyecto que está hecho con Laravel y Vue integrado en el mismo proyecto. Es decir,
bajo el mismo dominio. Entonces aquí lo que él va a hacer automáticamente es simplemente agregarle a mi dominio esta ruta, ¿sí? Cuando está el front y el back separados, pues acá debemos integrarle obviamente el dominio de donde está nuestro back, ¿sí? Lo podemos hacer, digamos, http dominio api, bueno, dependiendo en lo que esté ejecutado, en lo que esté desarrollado el back, ¿sí? En este caso, como es Laravel, pues accedemos a las rutas API y le agregamos la ruta. Haremos una sección explicando esto, digamos, también cuando tenemos separado. Entonces aquí va a haber unas variables de entorno donde creamos como el dominio y le reutilizamos y bueno, pero es muy similar. Es simplemente aquí antes de esto agregar la URL de mi dominio, ¿sí? Es la única diferencia. Aquí no se agrega porque estamos bajo el mismo dominio. Listo. Entonces lo que hace esto es ir a API, que sería aquí las rutas de mi proyecto Laravel. Ya aquí nos salimos de Vue y vamos a Laravel. Entramos a API y aquí en API tenemos la ruta get type for, ¿sí? Esto va a un controlador for controller y ejecuta este método, ¿sí? Ya esto es Laravel, ¿sí? Entonces en este caso funciona de esa manera. Pues aquí si necesitamos crear más rutas, en otras secciones también crearemos rutas y bueno, haremos todo el proceso. Entonces aquí get type for, que esto va pues al controlador de Laravel, ya aquí estamos en el back. Y aquí tenemos, mira, get type for, esto lo que hace es simplemente una consulta al modelo type for, conocimientos en Laravel, y esto lo que hace es llamarme de esta tabla, de este modelo que conecta con la tabla typesforce en mi base de datos, pues traerme todos los registros de ahí. ¿Por qué? Porque ahí tengo la lista de los tipos de formularios. Y esto lo retorno como un JSON, ¿sí? Lo retorno como un JSON. Listo. Esto es lo que hace este método, el back, en este caso Laravel, donde retorna los datos. Y aquí la idea es que los pinte en la response. Entonces, si lo ejecuto ahí no va a pasar nada, porque yo necesito llamar este método. Entonces, aquí entra otra propiedad de Vue, y es el mount. Esto hace parte del ciclo de vida que se conoce en este tipo de framework, como Angular, Vue, Lightware, bueno, y todos los que manejan ese tipo, tienen un ciclo de vida, ¿sí? Es como un momento en cómo se va montando y cómo se va renderizando el DOM. En este caso va a hacer uso de un método que ya tiene, que es mount, ¿sí? ¿Qué hace este método? Bueno, esta propiedad, porque no hace parte de métodos, está por fuera, pero es un método realmente, ¿sí? Este método lo que hace es, aquí va a ejecutar, se ejecuta todo al momento de que el componente se monta. Es decir, cuando yo llamo a este componente y lo inserto en alguna página o en algún otro componente, cuando se comienza a renderizar ese componente por primera vez, ejecuta esto. Es decir, esto no se va a estar ejecutando constantemente, es una sola vez. Entonces es importante agregar aquí lo que queremos que se ejecute una sola vez, ¿sí? En este caso, ¿qué es? Pues los tipos de formularios. Yo no necesito que cada vez que se renderice el componente, pues esté llamando, haciendo peticiones a la API, porque sería un desgaste innecesario. Entonces vamos al mount. Por única vez cuando carga, llámame este método. Entonces this.get tipos de formularios. Y listo. Cuando se ejecute por primera vez, él me va a ejecutar este método. Listo. Entonces vamos a hacer pruebas acá. Vamos a abrir una consola. Bueno, acá hay unas advertencias de Vue, pero ya las estaremos revisando más adelante. Bien. Si pueden ver, acá ya nos está trayendo el data. ¿Ve? Me está trayendo los tipos de los formularios. Hizo efectivamente la conexión a la API, a la URL, y me trae estos datos, ¿sí? Entonces, siempre van a llegar como con esa estructura de config, data, aquí están los headers cuando se envíen, aquí están los accesos control del sistema también para las conexiones, todo lo que vamos en el header, y los tipos de request, como fue la respuesta, el tiempo, bueno, todo el tema además. Y el status, que es 200, es decir, que fue correcto. Nosotros nos interesa son los datos. Entonces vamos a acceder a esta respuesta a data.
Entonces, de esta respuesta le damos punto data, es decir, de esa respuesta obténgame los datos, no me interesa ningún dato más. Entonces, cargo y mire, efectivamente, ¿ven? Me está cargando ahora sí el array de los datos. El ID del tipo del formulario y el nombre del formulario. El nombre del tipo y el ID. Perfecto. Esto es lo que necesitábamos, lo tenemos. Ahorita lo que vamos a hacer es pintarlo acá. Pero eso lo vamos a hacer en otra sección para no hacer este video tan largo. Entonces, listo. Tenemos estos datos acá. Siguiente sección. Pintamos acá y llamamos el resto de los datos del formulario. Entonces nos vemos en una siguiente sección si requieren saber cómo pintar los datos.